Buenos días, mis hermanos. Vamos a iniciar este culto con una palabra de oración. Nuestro buen Padre Celestial, Padre eterno, Padre amado, Padre de toda gracia, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, porque eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias, Padre eterno, por amarnos tanto sin merecer nada. Por pura gracia, por tu santa misericordia, viniste a salvarnos, Señor, a dar tu vida para nuestro rescate. Gracias, Padre, gracias. Señor, pedimos en esta mañana la directa y poderosa intervención del Espíritu Santo, hablándonos, sí, Señor, hablándonos, porque palabra tuya y no de hombres queremos escuchar, y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas, ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre eterno, háblanos en esta mañana. Padre, queremos interceder por todos nuestros hermanos que están pasando dificultades, que están enfermos, que están debilitados. Oh Señor amado, provéeles, protégeles y levántalos, Señor. Sea tu mano poderosa con ellos y en ellos. Sí, Señor. Oh Padre, tu misericordia infinita actúe en sus vidas. Padre celestial, también queremos interceder, como nos manda tu palabra, por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, toda persona bajo autoridad, toda persona en eminencia. Pedimos, Señor, que el poderoso evangelio de nuestro Salvador Jesucristo llegue a ellos, para que en y de verdad puedan dirigir con acierto los destinos de nuestro país. Asimismo, Padre amado, estamos en vísperas de una elección para elegir nuevas autoridades. Señor, ten misericordia de este país, ten misericordia de esta nación, y que, amado Salvador, el elegido, o que mejor dicho, elijamos a la persona más capacitada, a la mejor de las dos, para que este país vea mejores días. Sí, Padre celestial, vea mejores días. Padre amado, quita todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiera interponer para estorbar el mensaje, Padre amado. Sí, Señor, que este culto sea para la gloria y la honra de tu santo nombre, Jesucristo, en quien lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿no? El pueblo de Israel fue varias veces exiliado, sacado de su tierra, ¿no? Arrancado de su tierra, para llevarlos como especie de esclavos a otros países. En el imperio Medo-Persa, Ciro, que era el gobernador, el principal allí, Ciro permitió, ¿no?, que el pueblo de Israel regresara a su tierra para reconstruir, porque una vez que los pueblos eran conquistados en ese tiempo, se destruía todo lo construido. Y Ciro autorizó
que el pueblo de Israel regrese por grupos a su tierra. El primer grupo que salió fue Zorobabel, que lideró ese grupo. Y el segundo grupo fue de Esdras. Cuando llegaron a su nación, su terruño, el país estaba destruido. Los muros estaban destruidos. El templo estaba destruido. Ageo nos habla en cuanto a cómo recibieron el primer grupo, ¿no? Y Ageo capítulo 1, ¿no?, es una verdadera voz de Dios, alta voz de Dios, que exhorta a los hijos de Israel a que miren cómo está el templo, que el templo está destruido. Ellos regresaron y se habían tratado de acomodar sus casas. Las casas de ellos regresaron a construirlas. Sí, regresaron a construirlas. Y también sus sembríos empezaron a dar buen dinero, pero nada les importaba del templo. Y en Ageo capítulo 1 vemos cómo Dios reprende al pueblo, diciéndole cómo es posible que sus casas estén bien artesonadas y mi casa está desierta, destruida, y nadie se preocupe de ella. Bueno, cuando Esdras llega con el segundo grupo, los muros estaban destruidos, el templo destruido. Y alguien le manda una carta, o mejor dicho, Nehemías era un copero del rey. Ser copero del rey significaba mucho. Sí, era un esclavo, pero no era una persona cualquiera, porque trabajaba directamente con el rey. En esos tiempos, los mismos familiares del rey buscaban envenenarlo para así subir al trono. Era esa época. Y los reyes tenían personas, por lo menos 3 personas, que probaban su comida, su bebida, antes que ellos, para asegurarse que no estaban envenenadas. Nehemías era copero del rey y parece que era una persona muy estimada por el rey. Y Nehemías recibe las noticias que su nación, su país, los muros estaban destruidos y el templo también. Muchos recibieron esas noticias, pero a unos ni les importó, para nada, no les importó las noticias que habían recibido. Bueno, que se ocupen los sacerdotes, que se ocupen ellos, eso no es tarea nuestra. Pero cuando Nehemías recibe la noticia, vamos al capítulo 1 de Nehemías. Nehemías capítulo 1, vamos a leer aquí desde el verso 3 al 6. Nehemías 1, versos 3 al 6. Dice la palabra del Señor: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Estaba destruido, ¿no? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Miren, esto es lo que recibe Nehemías. Y hermanos en la fe, muchos en la condición de Nehemías estaban con ese problema. Pero reitero, llegó a oídos de Nehemías, y Nehemías siente dolor y desespero a tal punto que llora inconsolablemente al saber noticias de que el pueblo de Israel, o sea, la tierra de Israel, sus muros están derribados, el templo está derribado. Sí, había quedado un remanente allí, y él le llegan noticias de ese remanente. Nehemías, así estamos. Y hermanos en la fe, muchos sabían lo mismo, se enteraron de lo mismo, pero reitero, bueno, eso no es problema nuestro allá, ¿no? Y si traemos eso a nuestros días en la iglesia, sucede muchas veces lo mismo. Cuando hay algún problema en la iglesia o necesidad de la iglesia, ¿qué es lo que dicen? Bueno, eso déjaselo al pastor. Dejémosle al pastor, que ese es el problema del pastor. A muchos de algunos hermanos de la directiva, pero eso es problema de allá del pastor, no de nosotros. Nehemías no era un sacerdote, no, era un hombre común. Digamos hoy día, un miembro de la iglesia común, pero siente el desespero de cómo está la nación de Israel. Siente ese desespero y llora y pide al Señor perdón. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra nación. Y empieza a pedirle al Señor para que los muros fueran restaurados. Él no pensó en otros. ¿Por qué será que no lo hace fulano, fulana? ¿Por qué? No pensó en otros. Él dijo, aquí estoy, Señor. Y se pone a orar y a orar y a orar. Capítulo 2. Fíjense, Nehemías era un hombre de un carácter alegre, afable, amable. Así lo conocía el rey. Artajerjes. Así lo conocía. Pero al notar que Nehemías, su carácter había cambiado, o sea, se notó que cambió el semblante de Nehemías. Veamos lo que ocurre. Capítulo 2 del libro de Nehemías, desde el verso 1 leo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, fíjense, yo no había estado antes así, pero la situación de saber cómo estaban los muros y su tierra, o sea, estaba triste, apesadumbrado, y se le notaba. Verso 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Cuando Nehemías escucha del rey la pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Enfermo no estás, ¿verdad? No estás enfermo. Porque hermanos en la fe, si el copero estaba enfermo, le podría haber costado la vida. La vida. Para ellos, los reyes, era fácil, ¿no? Se la pregunta, y Nehemías siente un poco de miedo, ¿no? Al ver que el rey nota eso. Sigo leyendo. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré
al Dios de los cielos. Miren, Artajerjes no era un rey cualquiera, ¿no? Si leemos la historia de Artajerjes, aún la secular, nos damos cuenta que era un rey sanguinario, prepotente y vengativo. No era un rey cualquiera. Pero Artajerjes estimaba a Nehemías. Por eso la pregunta y su preocupación por Nehemías. Y cuando escucha la respuesta, o sea, la razón por la cual Nehemías estaba así, le dice, bueno, ¿qué me pides? ¿Qué me pides? Para que tu semblante vuelva a ser normal. ¿Qué me pides? Verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mis hermanos, ese es el primer paso siempre para servir al Señor. Señor, ¿en qué te puedo servir? Dame gracia delante de estos hombres, delante de estas personas. Y Nehemías, eso es lo que pide. Y oré al Dios de los cielos. Sigo leyendo, verso 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, y para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Y según según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Vean, mis hermanos, maravilloso, maravilloso. Dios ve en el corazón de Nehemías un hombre que le temía y que le quería servir. Reitero, Nehemías no era un sacerdote, era un miembro de la iglesia. Digamos hoy día, trasladándonos a nuestros días, ¿no? Era como un miembro de la iglesia, un hermano que venía y se sentaba en la iglesia. Pero él se preocupó por el estado de la iglesia. Sí, por el estado de la iglesia. Se preocupó de eso, ¿no? Llega un miembro a la iglesia y ve que falta pintura, que la iglesia, ¿no?, o el templo se está despintando, de que falta una mano allá, de que algo se está cayendo por un lado, ¿no? Ven y dicen, ve, le falta pintura, se está cayendo esto, ve esto, ¿no? Y ni les va ni les viene. Eso pasa en las iglesias. Se sientan nomás, pero si se quejan, ¿cómo es posible que esté despintado esto? Si andan hablando de que falta esto y este otro. Si andan hablando, ¿no? Me contaba un pastor, hermano en la fe de hace muchos años, ¿no?, pastor en otra ciudad. Me decía, mira, es increíble lo que pasa en las iglesias hoy día. Producto de todo esto de las pandemias, que hay iglesias que se han reunido muy poco, ¿no?, han disminuido las ofrendas y han disminuido los diezmos. Y producto de eso, ¿no?, en la iglesia les habían cortado la luz. Sí, les habían cortado la luz. Oh, mis hermanos, cortado la luz. Entonces, para el mes de diciembre, comienzo de diciembre, se quisieron volver a reunir, pero no había luz. No había luz. Y estaban con velas. Quisieron en el culto con velas. Entonces llegaron los hermanos, ¿cómo es posible que no se haya apagado la luz? Y me dice, Eduardo, ¿no?, ¿y sabes quiénes eran los que más se quejaban?
los que han dejado de dar los diezmos y las ofrendas. Yo les dije, hermano, es que no hay para pagar. No hay para pagar. No hay para pagar. Eso pasa, hermanos. Por eso todo pastor quiere un Nehemías en la iglesia. Y no solo uno. ¿Cuántos Nehemías queremos en la iglesia? Los pastores necesitamos Nehemías en la iglesia. Nehemías vio y no fue parte del problema, fue parte de la solución. Dice, no, Señor, yo no voy a ser parte del problema, voy a ser parte de la solución. Y aquí estoy, Señor. Pide al Señor. Y el Señor lo bendijo. Lo bendijo. Estudiar el libro de Nehemías y lo que Nehemías logró en el Señor es realmente extraordinario. Es realmente hermoso. Como un hombre simple, un creyente cualquiera, entre comillas, ¿no?, es de bendición para su pueblo, para su nación, porque se puso en manos de Dios. Dios le dio gracia delante del rey. Sí, porque no solamente era que le dé permiso, sino, hermanos, la gran cantidad de madera que necesitaba para reconstruir los muros y el templo, la gran cantidad. Nehemías tuvo oposición, ¿no? Había un hombre, Sanbalat, que él había querido a su manera tratar de construir y había fracasado. Había fracasado. Siempre los que no hacen algo critican al que está haciendo algo. Los que no hacen nada critican al que hace algo. Así es, sigue pasando hoy en día. El hombre tiene el mismo corazón. Criticaba. Pero Nehemías lo logró, mis hermanos, lo logró. Necesitamos Nehemías en la iglesia. Hermanos que lleguen a la iglesia y se preocupen de lo que falta en la iglesia, se preocupen de qué estado está la iglesia, los necesitamos. Nehemías fue bendición para su pueblo, para su nación. Y eso, mis hermanos, en la fe, es lo que cada miembro de la iglesia debe preocuparse. Preocuparse. Porque si en la iglesia pasa algo, preguntarnos delante de Dios, Señor, ¿yo soy la solución o parte del problema? Todos podemos ser parte de la solución. Si en la iglesia hay necesidades, todos debemos ser parte de la solución. Porque si usted no es parte de la solución, es parte del problema, por hermano. Así de simple. Así de simple. ¿Cuántos hijos de Dios actuamos de esta manera? Cuando el padre vive, padre y madre viven, los últimos años los padres pasan enfermos. Sí, papá, mamá pasan enfermos. Oh, ellos tienen 5 hijos, 7 hijos, 10 hijos. Todos profesionales. Sí, padre y madre, como dicen el dicho del pueblo, se partieron el lomo para darle instrucción y educación a sus hijos. Pero cuando están enfermos, ni los llaman. Ni los llaman. Y dice, papá, mamá, ¿qué sucede? Y ellos, mira, hijo, tengo esta enfermedad. Ni una pastilla, ni una Finalín, ni una. Ah, papá, sí, está bien, papá, está bien, mamá, está bien. Y no preguntan, ¿qué necesitas, papá? ¿Qué necesitas, mamá? No preguntan. Y hablo de hijos cristianos. Sí, hablo de hijos cristianos que han escuchado cuántas veces han escuchado. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, bueno, es que yo también tengo mis problemas, dicen los hijos. Nosotros también tenemos nuestros problemas. Sí, pero muchos de esos problemas los tienes porque no honras a tu padre y a tu madre. No los atiendes. Ah, pero cuando ellos mueren, se pelean por la herencia, se pelean por la casa. Yo quiero esto, quiero este otro. Quieren usufructuar de lo que sus padres dejaron. Y caen, se pelean entre ellos, a veces violentamente, pero en vida a sus padres no le dieron nada. Nada. Y lo mismo en el Señor. En el Señor,
Los hermanos que bendicen la iglesia, que ayudan a la iglesia, que se preocupan por la iglesia, son pocos. Eso pasa en las iglesias, son pocos. Pero todos quieren la bendición de Dios. Todos quieren la guía de Dios. Señor, bendíceme, provéeme. Pero, todos quieren que el Padre los bendiga. Pero en la casa del Padre, la casa de oración, no quieren bendecirla. Ese no es problema mío. Ese es problema del pastor. O problema de la directiva. Eso no es problema. Allá que el pastor se defienda, su problema. Mis hermanos, Dios bendice a sus hijos. Pero escúcheme, de todo lo que hacemos o dejamos de hacer, hay consecuencias. De todo. Miren, en el libro de Hechos, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, veamos aquí algo tan hermoso, capítulo 9 de Hechos, desde el verso 36. Leo aquí. Hechos, capítulo 9, desde el verso 36. Leo aquí. Dice así la palabra de Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Tabita era una mujer importante en la iglesia. Ayudaba en la iglesia. Bendecía a la iglesia. Por eso está aquí su nombre. Por eso está aquí. Por eso Dios puso aquí en su palabra, para que leamos y entendamos que la verdadera bendición viene de bendecir a la iglesia. Así, mis hermanos, si usted es un hijo, una hija de Dios, y usted ve las cosas que pasan en su iglesia como que, bueno, eso no es problema mío, ¿no? Créalo, hermanos, créalo. Lo he dicho tantas veces. El que ama al Señor debe amar también a su iglesia. El que ama a Cristo debe amar a su esposa. Y la esposa de Cristo es la iglesia. Sí. Nehemías y Tabita son miembros que todo pastor quiere tener en la iglesia. Todo pastor. Porque, hermanos, en la fe, el servir al Señor es bendición para nosotros. Vean, me encanta este versículo, es uno de los primeros que aprendí de memoria. Primera carta a los Corintios 15, el verso 58. Primera de los Corintios 15, 58. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. O sea, lo que hacemos para el Señor en la iglesia, o con la iglesia, o como parte de la iglesia, no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque, hermanos, en la fe, aquel que bendice, aquel que sirve al Señor, tengan la seguridad que va a ser bendecido. Pero a veces: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Tengo estas necesidades. Recuerden,
Siempre les digo, hermano, lea Ageo capítulo 1. Lea Ageo capítulo 1. Sí, está en la Biblia por algo, ¿no? Para algo. El Espíritu Santo lo puso allí. El Espíritu Santo lo puso allí. ¿Cómo es posible que su casa esté artesonada, está bien linda, pero mi casa ni les importa, ni les interesa? Por eso la lluvia se detuvo, vino la sequía, y lo que reciben de dinero que dice que tienen, se les va como un bolsillo roto. Así es, mis hermanos. Pero Nehemías fue bendecido, fue muy bendecido. Y Tabita hasta fue resucitada. Miren, hermanos, el Salmo 20, dicen, pastor, pero es el Salmo 20. Salmo número 20. Leo los versos 1 al 5. Miren, miren, miren la oración de David. Miren lo que pide el Señor. Dice así su palabra: Jehová te oiga en el día de conflicto, en el día que tengamos dificultades. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Bendito sea el Señor. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Vean el verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Maravilloso, hermanos. Maravilloso. Miren, David está pidiendo, ¿no? Hay algunos comentaristas que dicen no. Está pidiendo por alguien específicamente. Está pidiendo por alguien. Y David da las cualidades. Dice, te envía ayuda, te sostenga, y viene, haga memoria de todas tus ofrendas. Precioso, ¿verdad? Dice, pastor, pero es que casi yo no doy. Miren, hermanos, en la fe, ustedes pueden leer en la palabra del Señor que ningún avaro entrará al reino de los cielos. Y en las iglesias hay muchos avaros que se han bautizado. Sí, pueden bautizarse, pero su corazón no es recto delante de Dios, porque no le dan nada al Señor. Nada al Señor. No. Hermanos en la fe, en estos confinamientos la iglesia, la mayoría de las iglesias ha tenido problemas. Problemas económicos y también problemas físicos. ¿Sí? Sé de una iglesia aquí en Guayaquil donde parte, ¿no?, de la losa se desprendió. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí habían algunos Nehemías. El día sábado llegaron hermanos allí, no es que contrataron a alguien, llegaron los hermanos y solucionaron el problema. Te felicito, mi hermano, te felicito, pastor. Gracias a Dios por ellos. Porque, hermanos, en la fe, el problema en la casa de nuestro Padre es el problema de todos sus hijos. No de algunos, no de algunos. Todos sus hijos debemos ser parte de la solución a cualquier problema de la iglesia. No endosarle simplemente al pastor. No, mis hermanos, para nada. Miren, ¿se acuerdan de la formación de los diáconos? Capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Qué sucedía? Bueno, había una pelea, digamos así, una desavenencia, ¿no?, entre las viudas de los griegos y de los judíos. Y las viudas de los griegos se quejaron de que a ellas no se les atendía bien. Y eso estaba originando un gran problema de la iglesia.
Y van y le dicen a Pedro, mira, y Pedro les dice, miren, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración por atender estas cosas. No está bien. Dice, escojamos a 7 varones de buen testimonio para que ellos se encarguen de todo. Que, mis hermanos, es la división entre el trabajo del pastor, de los pastores y de los hermanos en la iglesia. Pero hoy en muchas iglesias el pastor tiene que ser todólogo, porque los miembros de la iglesia le tiran todo a los hombros del pastor, como que si el pastor fuera el único hijo de Dios. Si todos somos hijos de Dios, la casa de Dios debe importarnos, la casa de Dios. Nehemías lo comprendió así, sintió el dolor de ver que los muros de Jerusalén, que el templo estaba destruido, lo sintió, y producto de eso se movió. No, Señor, no quiero ser simplemente parte de el problema, del mirar nomás y decir, sí, está pasando eso. No, Señor, aquí estoy. Así que, mis hermanos, por ejemplo, si usted es abogado, miren si la iglesia lo necesita como abogado. Pastor, aquí estoy, soy abogado. Alguna cosa que la iglesia necesite, estoy para ayudar, pastor. Si usted es ingeniero, ya sea eléctrico, mecánico o civil, ¿no? Pastor, ¿alguna cosa necesita la iglesia de mí? Aquí estoy, pastor. Aquí estoy. Si usted es albañil, pastor, ¿hay alguna reparación? Aquí estoy, pastor. Llámeme nomás. Si usted es electricista, pastor, ¿algún problema eléctrico en la iglesia? Pastor, aquí estoy. Pero no, sucede algo en la iglesia, en la casa de oración, allá el pastor que es problema del pastor. Y hermanos en la fe, así no se puede. Pastor, yo no tengo mucho dinero y está bien, ¿no? Haga su diezmo, pero usted sea una ofrenda. Sí, ofrenda al Señor. Aquí está mi servicio, Señor. Mi ofrenda, servir al Señor. ¿Y saben lo que ocurre, mis hermanos y hermanas? Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, estoy hablando de los hijos de Dios, no le da al Señor lo que es del Señor, no es que Dios lo castiga o la castiga. No. ¿Saben lo que sucede? Ese creyente tendrá necesidades. Y cuando está hablando con Dios, no tiene autoridad, no cree, no puede creer que el Señor le va a dar lo que pide. Señor, mira, tengo esta necesidad, tengo esto de acá, tengo esto de aquí, dame esto, Señor. Pero no lo pedirá con fe, porque sabe en su corazón que él o ella le están quitando del Señor lo que es del Señor. Jesús lo dijo claramente: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios no va a bendecir, no porque Dios no quiera bendecir, sino porque no pide con fe. Y no tiene fe porque sabe que está tomando de lo del Señor, sabe que no se ofrece al Señor en su servicio. Entonces ese creyente puede orar una vigilia, ¿no?, de 8 a 8, 8 de la noche, 8 de la mañana. Pero recuerden, el obedecer es mejor que los sacrificios. Ayune y ore lo que usted quiera, pero el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se acuerdan? El obedecer es mejor, hermanos míos. Samuel le dijo eso a Saúl: mira, Señor, he cumplido con todo. No, obedece. Y el creyente que no obedece, sí, hermanos, es una bendición. La bendición del Señor está en bendecir a Él en su iglesia, con su iglesia, para la iglesia. Así es. Hay una promesa que muchas veces pasamos por alto, pero es una promesa que el Señor le hace a todos sus hijos,
a todas sus hijas, que durará hasta después de nosotros, a nuestros hijos. Capítulo 12 de Juan, y esto quiero dejarles este versículo en esta mañana. 12 del Evangelio según San Juan, el verso 26. Miren esta promesa que deben tomar en cuenta. Por favor, hermanos y hermanas, en la gloriosa fe de Jesucristo. Juan 12, verso 26. Si alguno me sirve, está hablando a nosotros, a nosotros. Si alguno me sirve, sígame, obedézcanme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Le honrará. Estaremos con el Señor. Pero aquí en la tierra, aquí en medio de nosotros, dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y está hablando, hermanos míos, aquí, nuestra vida. Nuestro Padre nos bendecirá, nos honrará, si alguno me sirviere. Le pregunto, mi hermano, le pregunto, hermana, ¿cómo ha estado sirviendo al Señor? ¿Cómo está en lo que le debe dar al Señor? Sus diezmos, sus ofrendas. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Usted se preocupa de las cosas que faltan en la iglesia? ¿Se preocupan de el estado, cómo está la casa de oración, ¿no? Si algo falta, ¿se preocupa de eso? ¿O simplemente dice, eso no es problema mío, ese es problema ya de ellos, ¿no? El pastor. No, mis hermanos, no. Tanto tiempo usted está orando para que Dios le provea de algo, pero usted no ora con fe, y no puede orar con fe mientras su corazón no se disponga a servir al Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es una promesa del Señor. Una promesa del Señor. Todos los pastores queremos a Nehemías. Queremos Nehemías en nuestras iglesias. Queremos Dorcas en nuestras iglesias. Todos los pastores anhelamos eso. Todos los pastores. Mis hermanos, que este mensaje sirva para despertar a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, que en servirlo a Él, en preocuparnos por su casa, por su iglesia, está la bendición. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así dice el Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor amado, por tu palabra. Y te pedimos perdón, Padre, porque tantas veces fallamos y dejamos todos los problemas, las cargas, al pastor o a los demás. Pero, Padre, la casa tuya es nuestra casa, es de todos tus hijos, de todas tus hijas, y debemos preocuparnos de ellas, Señor. No es de uno u otro, es de todos nosotros. Y todos nosotros anhelamos tu herencia, tu bendición. Sí, Padre amado, perdónanos, Señor, perdónanos. Queremos ser como Nehemías, queremos ser como Dorcas. Sí, Señor amado. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.